los recursos habituales son dos. Uno de ellos es el de reconsideración. La reconsideración es para que la misma autoridad que dictó el acto digamos, lo vuelva a analizar y eventualmente lo revoque. Se llama por eso de reconsideración, para que considere nuevamente, reconsidere su recurso, o de revocatoria, para quien dictó un acto revoque, es decir, decida en sentido contrario a lo que decidió inicialmente. Entonces, contra todo acto administrativo definitivo o que impida la tramitación del reclamo, es decir, que agote la vía administrativa, no que agote la vía administrativa, digamos que si yo no lo recurro, ese acto queda firme, otra vez muchachos se lo vuelvo a decir, y al quedar firme ya queda la vía excepcional y desesperada de la denuncia de ilegitimidad, ya no pueden ir a la justicia a recurrir ese acto administrativo. Bueno, si contra todo acto definitivo o que impide la continuidad del trámite o de mero trámite que lesione un derecho subjetivo. ¿Cuál es un acto de mero trámite? Es un acto dentro del trámite de un expediente. Me deniegan una prueba que yo considero fundamental. Entonces, bueno, yo tengo la posibilidad de recurrirlo. ¿Por qué? Porque si, digamos, me la deniegan, yo no voy a poder probar lo que quiero y eventualmente esa prueba no va a incidir en la decisión del tema que se está tramitando ante la administración. Entonces tiene que ser un acto definitivo que resuelve y dispone algo, o durante la tramitación del expediente algo que tenga suma importancia, por más que sea de trámite, quiere decir que no sea un acto final, porque un acto que me rechaza una prueba que yo pido dentro de un procedimiento, eso no termina el procedimiento, pero sí me impide que yo me defienda bien. ¿Cuándo debe interponerse? 10 días de notificado el acto. ¿Ante quién? Si es reconsideración, es considerarlo nuevamente. Revocatoria, cambiar lo que decidiste, es ante el mismo órgano que lo dictó, que es el competente para resolver. Así que él es el que decide, el que resuelve. Debe resolverse dentro de los 30 días. Este es un plazo, diríamos, casi simbólico, porque entre que lo presento. Lo menos que tiene que tener, recuerden, artículo 7, requisito de elemento del acto administrativo, requisito procedimiento, lo menos que tiene que tener es un dictamen jurídico. Imagínense que entre que pasa todo ese procedimiento, que va a mesa de entrada, que se debe hacer algún informe, por ejemplo, por parte de las oficinas técnicas, y después pasar a un dictamen, en general este plazo de 30 días no se cumple nunca. Ahora bien, si el recurso de reconsideración no se resuelve dentro de ese plazo, yo como particular puedo pedir un pronto despacho, es decir, que lo respondan rápido, o una queja por el retraso en la resolución del recurso, puedo esperar o puedo considerarlo denegado tácitamente sin necesidad de pedir este pronto despacho. Yo quiero que lo resuelva, puedo insistir, porque el funcionario tiene la obligación de resolver. Para eso se le paga, ese es su trabajo, resolver. Ahora bien, si yo quiero rápidamente irme de allí, puedo decir que lo doy por denegado y me voy y automáticamente se considera que se va al recurso jerárquico que vamos a ver más adelante. ¿Por qué se va al recurso jerárquico? Porque todo recurso de reconsideración lleva implícito el recurso jerárquico en subsidio. Es decir, no hace falta que yo lo diga. Yo interpongo recurso jerárquico, contra el rechazo de ese recurso jerárquico, me pueden dar la razón o no dar la razón. Si me dan la razón, estamos todos contentos, celebramos, festejamos champán a cargo del cliente. Si no, ese recurso de reconsideración se transforma en un recurso jerárquico. Contra esa resolución, el mismo organismo que lo resolvió lo tiene que mandar al superior para que resuelva el recurso jerárquico. Reconsideración es para que resuelva la misma persona. El jerárquico para que resuelva el superior. ¿Cómo se hace esto? Bueno, supónganse que expresamente se dicta un acto administrativo diciéndome Iván Udasi no tiene razón. Entonces, con eso se manda el expediente al recurso de reconsideración. O tácitamente hubiese sido rechazada la reconsideración. Tácitamente, cuando venció el plazo de 30 días, y yo en vez de decirle un pronto despacho para que rápidamente lo dicte, o que me queje porque no lo resolvieron ante el superior, yo le digo, tenga por denegado el recurso, elévelo al superior. Eso es una denegatoria tácita. Contra esta denegatoria tácita, las actuaciones se elevan por 5 días de oficio o a petición de parte,
se eleva el expediente al superior. Y dentro de los 5 días de recibido, recibido por el superior, el interesado puede mejorar o ampliar los fundamentos del recurso. ¿Qué lógica tiene esto? Bueno, supónganse, ustedes van en un municipio a un acto del secretario de Hacienda del municipio, que le determina una tasa a su cliente, que tiene que pagar tantos mangos. Ustedes recurren por vía de revocatoria, contra esa revocatoria la resuelven diciéndole que ratifican la cifra que estimaron inicialmente. Contra esa revocatoria hay un jerárquico en subsidio, el expediente se lo mandan al superior, se lo mandan al intendente. Cuando lo recibe el intendente le notifica, mire muchacho, tiene 5 días para mejorar o ampliar los fundamentos del recurso. ¿Por qué te dan esta segunda oportunidad? Porque usted tiene la oportunidad de rebatir los argumentos que utilizó la persona que había dictado inicialmente el acto administrativo para, tiene la oportunidad de rebatirlo que no tuvieron antes, porque ahora resolvió luego de que ustedes interpusieran el recurso de reconsideración y pueden rebatir esos argumentos. Entonces, si lo rebaten, pueden presentarse y rebatirlo. Si no lo rebaten, pasen los 5 días, no presentan lo que se llama el escrito de mejora de recurso. Como ven, dice, podrá el interesado mejorar. En la jerga se llama escrito de mejora de recurso. Ustedes no dicen nada, pasa directamente a resolver por el superior con el cual se agota la vía administrativa. Entonces, ese es uno de los recursos fundamentales, uno de los 2 recursos fundamentales dentro de la administración. El otro es el recurso jerárquico. El recurso jerárquico, ustedes pueden ir por vía indirecta, por el recurso jerárquico que está implícito, que está en subsidio al recurso de reconsideración, o directamente pueden ir dentro de los 15 días y presentarse ante quien dictó el acto para que lo eleve al superior y resuelva. El recurso jerárquico, dice el artículo 89 del Reglamento de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, procede contra todo acto administrativo definitivo o que impida totalmente la tramitación del reclamo o pretensión del administrado. Dice que no es necesario interponer el recurso de reconsideración, es potestativo, si lo hubiere, no es necesario fundarlo nuevamente, salvo que tiene la posibilidad de mejorarlo, como se decía en el artículo anterior. Hay que interponerlo dentro de los 15 días, ante el mismo autoridad que dictó el acto. Quien lo recibe lo tiene que pasar en 5 días a, en este caso estamos hablando de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo y su reglamento, por lo tanto, dentro de los 5 días de oficio, que dicen que nadie se lo pida, se lo tiene que mandar al jefe de gabinete de ministro, o al ministerio, o a la Secretaría de la Presidencia de la Nación, en cuya jurisdicción actúa el órgano emisor, como por ejemplo en la Secretaría de Desarrollo Territorial, supónganse, y eso depende del Ministerio de Vivienda. Bueno, se lo pasa al ministro de Vivienda. Si es algo que hizo el ministro de Vivienda, se lo pasa o al jefe de gabinetes o al presidente. Pero en general, al jefe de gabinete es el que resuelve este tipo de recursos. El jefe tienen que resolver definitivamente el recurso, y cuando el acto emana del jefe de gabinete de ministros, de un ministro o de un secretario de la presidencia, que son el segundo rango de la Administración Pública Nacional, el recurso es resuelto por el presidente, por el Poder Ejecutivo Nacional. Y ahí se agota la vía administrativa y ahí empiezan a correr los plazos del artículo 25 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos para impugnar ese acto ante la justicia. Pero estos actos que resuelven los recursos jerárquicos, ya sea el que viene por vía indirecta, por haberse presentado primero un recurso de reconsideración o de revocatoria, o el recurso jerárquico se interpone directamente, agotan la vía administrativa y de allí en más uno tiene un plazo para recurrir ante la justicia. Si no recurre ante la justicia, el acto queda firme y uno a llorar a la iglesia, no puede discutir nunca más ese recurso, perdón, ese tema. Y como ya dijimos, tema central es interponer los recursos, agotar la vía administrativa, luego recurrir en sede judicial, si no, están muertos. No tienen ninguna posibilidad de discutir ese acto. Y el otro punto es, tengan presente que los actos se ejecutan. Es decir, el hecho que ustedes supónganse que terminaron la vía administrativa, no
no ejecutaron el acto o le dieron la suspensión de los efectos del acto en sede administrativa, tienen que solicitar nuevamente que el juez que vaya a estar a cargo de la causa que ustedes tramiten ya por medio de abogado ante la justicia, suspendan nuevamente los efectos del acto, porque si no le suspenden, el acto se ejecuta, muchachos. Entonces ustedes van a discutir muy lindo, van a estar ante la justicia y discutir 10 años el tema de fondo, pero mientras tanto el Poder Ejecutivo, por ejemplo, resolvió adjudicar esa licitación, la licitación se hizo, el puente se construyó o la obra pública se construyó y después, eventualmente, 10 años después, cuando le dan la razón, es muy difícil hacer efectivo eso que, digamos, que ustedes podrían haber logrado suspendiendo la ejecución del acto administrativo. Tengamos presente que la ejecución del acto administrativo es absolutamente excepcional. ¿Por qué? Por la presunción de legitimidad y por esto que hablábamos que es lógico que los actos administrativos sean ejecutorios, porque si no, ¿cómo funciona la administración? Si hay esta licitación del puente de la que dábamos como ejemplo recién y se podía suspender simplemente por la interpretación de un recurso. Tiene que haber una verosimilitud muy importante en el derecho que asiste a la parte que está recurriendo para que el acto administrativo en definitiva sea suspendido, ya sea en sede administrativa por la propia administración o por un juez por si le denegaron en sede administrativa esa suspensión o cuando tienen que interponer posteriormente la acción judicial para discutir el acto administrativo de fondo que hago